Es inmoral el tener a un número 3 de tu organización que ha creado una sociedad interpuesta para tributar la mitad de lo que le correspondería. Esa persona al día siguiente estaría fuera. Buenas noches. El Gobierno está en la Luna, pero tanto en la Luna como en España. Crear una sociedad para evadir impuestos no es algo loable, desde luego. El ministro de Ciencia, Pedro Duque, ha sido pillado, lo hemos conocido hoy a través de una información de OK Diario, cómo ha creado una sociedad en la compra de su chalet de Javia para esto. No es la primera vez que conocemos un escándalo en el Gobierno socialista. Todo empezó, como ya saben, con Maxim Huerta, que dimitió por algo muy parecido. Luego fue Carmen Montón, que demostró que el Gobierno no es desde luego el de la ejemplaridad. Luego vino la tesis doctoral de Pedro Sánchez, que además, como acaban de escuchar, dijo que nunca tendría a alguien así ni en su partido ni tampoco en el Gobierno. Luego ya aparecieron también la última, Dolores Delgado, a que ha demostrado que el Gobierno desde luego no es el de la ejemplaridad. Que baje de la Luna el Ejecutivo, que ponga los pies en la tierra y, lo más importante, que asuma de una vez por todas responsabilidades. Más noticias en nuestro sumario. Con o sin atajo legal, el Gobierno va a presentar los presupuestos generales del Estado para 2019 a mediados de octubre ante la Comisión Europea. Pedro Sánchez lo hará con el techo de gasto que hizo el Partido Popular si se ve obligado a ello. I think that our potential allies understood that we are trying to deliver these new commitments, but if we are not able, we have to adapt our goals. La Audiencia Nacional ordena reabrir la pieza número 5 del caso Gürtel. El juez José de la Mata va a investigar si el expresidente de la Generalitat Valenciana adjudicó irregularmente varios contratos en la empresa de Orange Market. El Gobierno socialista es partidario de que los golpistas encarcelados disfruten ya en vez de estar en prisión. Así lo ha dejado claro las últimas semanas diferentes miembros del propio Partido Socialista. Y hoy Miquel Iceta dice lo siguiente. Yo creo que sí, la prisión preventiva está durando demasiado, sí, lo pienso. Hay quien dice que es que no hay un mecanismo mejor para asegurar que el juicio se celebre en condiciones. Aprobado el nuevo protocolo ante episodios de alta contaminación. El Ayuntamiento de Madrid endurece las pautas que estaban vigentes desde hace más de un año, desde febrero de 2016. A partir de ahora serán 5 y no 4 los escenarios posibles. Cambian los criterios y también se extenderán fuera de la almendra de la M30. Ha sido en Madrid donde los VTCs han tomado las calles por el decretazo del taxi de Fomento. Tras la jornada de ayer de viajes gratis, hoy ha dado pistoletazo de salida a esta manifestación que ha durado apenas unas horas y que será igual mañana viernes. Jornada de huelga también en la Universidad Rey Juan Carlos. 7 asociaciones de estudiantes han convocado para este jueves una huelga para reclamar la dimisión del rectorado ante los numerosos escándalos. Pretenden, dicen, recuperar el prestigio de la universidad. Se lo contábamos al inicio de este informativo. Pedro Duque es señalado por adquirir una vivienda a través de una sociedad para eludir impuestos. En este Ejecutivo cada vez son menos los que se libran de escándalos. 2 viviendas a nombre de una sociedad patrimonial. Esas 2 casas le han llevado hoy a dar la cara al ministro de Industria e Innovación. Tal como ha publicado OK Diario, se trata de este chalet de 335 metros cuadrados y 4 plantas en Madrid, entre Arturo Soria y Conde Orgaz, una de las zonas más caras de todo Madrid. Y de esta otra casa de lujo en Javea, que cuenta con una parcela de 757 metros cuadrados y la vivienda con 2 plantas, 4 dormitorios, 2 baños y un cobertizo. Ambos inmuebles están a nombre de una firma creada en España y llamada Copenhague Gestores de Inmuebles SL, una empresa del astronauta y de su mujer, Consuelo Femenía, actual embajadora de España en Malta.
La montaron en calidad de administradores solidarios el 4 de febrero de 2005. Esta es la fecha de inicio de actividad. Gracias a esto, habrían evitado pagar hasta 4 impuestos. Pero según sus declaraciones en rueda de prensa hoy, la situación de él y de su mujer son distintas al haber vivido tanto tiempo en el extranjero. Pero fíjense, según El Español, la documentación depositada en el registro mercantil, la empresa Copenhague Gestión de Inmuebles no tuvo ingreso alguno en los últimos 3 años, ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017. Nada. A pesar de que, como hemos visto, ha asegurado ante la prensa que ingresaba como persona física el alquiler a su propia empresa. Pedro Duque ha intentado justificarse asegurando que no hubo un ahorro real de impuestos, que alguien le recomendó esa sociedad y que tiene todo el apoyo y entendimiento de Pedro Sánchez. Me asesoré suficientemente, con lo cual he sabido que jamás tenía que facturar por parte de esa sociedad ningún otro ingreso que no fuese de la propia sociedad. Entonces, pues en eso estoy muy tranquilo. Lo único que la sociedad ha facturado es cuando los dos hemos estado fuera de España unos cuantos años y hemos alquilado la casa a alguien, ¿no? Y entonces esa fue la única facturación que ha tenido la sociedad. Yo pienso que no hay ninguna consideración ética sobre esto. Es decir, lo importante de todo es se hace una operación que además incluso viene promocionada desde el gobierno, que bueno, eso fue el tiempo aquel de la burbuja y ahora ya no haríamos lo mismo, ¿no? Pero en ese momento pues estaba promocionada y todo es completamente legal. Una vez más, volvemos a ver el elevado nivel ético de Pedro Sánchez cuando no era presidente. Lo que van a escuchar son las palabras del presidente que tumbaron a Maxim Huerta y que ponen en jaque a Duque. Es inmoral el tener a un número 3 de tu organización que ha creado una sociedad interpuesta para tributar la mitad de lo que le correspondería. Esa persona al día siguiente estaría fuera. Hablamos de todo ello con el periodista de OK Diario, Alejandro Entrambasaguas. Tenemos conexión en directo con él. Alejandro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Dónde está la irregularidad que ha cometido Duque? Bueno, pues la irregularidad que ha cometido Duque son varias. Realmente estamos hablando de que 2 de las propiedades que tiene el astronauta y ministro por el momento, la casa en la que reside aquí en Madrid, como muy bien habéis dicho, situada entre Conde Orgaz y Arturo Soria, y la casa que tiene en Javea, en la playa, pues en vez de haberlas comprado a título particular, lo ha hecho a través de una sociedad que comparte con su mujer. Esto, claro, realmente donde vienen los problemas son en los impuestos, porque estamos hablando que gracias a esta maniobra, o sea, a comprar viviendas, propiedades mediante una sociedad patrimonial, mediante una sociedad instrumental, lo que estamos hablando es que gracias a esta maniobra se está ahorrando impuestos. Por poner algún ejemplo, por ejemplo, el impuesto de la renta. Cuando una persona compra una casa y lo compra precisamente a nombre de una sociedad, entre otras cosas, lo que se está ahorrando es el impuesto de imputación de la renta. O sea, es decir, cuando tienes una segunda vivienda, estamos hablando de que ahí tienes que pagar un nuevo impuesto. Pero claro, al haber comprado la vivienda precisamente a nombre de la sociedad, lo que entiende el registro y lo que entiende también la agencia tributaria es que es un medio que tú estás utilizando para la empresa. Entonces, ese impuesto precisamente es el que te estás ahorrando. Se trata de un impuesto que más o menos, cada vivienda está valorada en más de 1 millón de euros, estaríamos hablando de 5.000 euros al año por cada vivienda. También nos podemos referir, por ejemplo, al impuesto de patrimonio. O sea, cuando tú, como administrador único de una sociedad, tienes que tasar el valor de tus propios bienes de la sociedad, en este caso los inmuebles, y tú los puedes tasar, lógicamente, por encima o por debajo. Si lo tasas tú, lo tasas por abajo, pagas menos impuestos, pero sin embargo, si lo tasa la comunidad autónoma, tasa por arriba y pagas más impuestos. Y otro de ellos, los que se está ahorrando, es por ejemplo el impuesto de sucesiones. Claro, se entiende que si tú trasladas o cedes una empresa, estás cediendo el bien, en este caso los 2 inmuebles, y entonces pues te ves beneficiado pues precisamente por incentivos fiscales que no pagas. ¿Hay o no hay similitudes con el caso de Maxim Huerta? Y en el caso de ser así, ¿cuáles son esas similitudes? Bueno, realmente la similitud que hay con el caso del exministro Maxim Huerta es realmente que se ha utilizado una sociedad instrumental para eludir el pago de impuestos. Lo que pasa es que en el caso de Maxim Huerta no fue para adquirir ninguna sociedad, simplemente fue para tributar prácticamente la mitad, y lo que Maxim Huerta en su día facturó como trabajos periodísticos, pues facturarlo a través de una sociedad y por lo tanto pagar a través del impuesto de sociedades y no hacerlo a través del IRPF.
A Máxim Huerta le pilló Hacienda, tuvo que pagar una cantidad bastante alta, pero es que además Máxim Huerta lo que hacía era poner como sede de esa empresa, en vez de la casa en la que vive en el centro de Madrid, pues poner la casa que tenía en la playa. Por lo tanto, él también lo que hacía era deducirse los gastos de la playa. La comparativa no es exactamente la misma, pero sí que tiene el mismo inicio. O sea, es decir, estamos hablando de sociedades interpuestas de ingeniería financiera para eludir el pago de impuestos. Alejandro, ¿qué te ha parecido la comparecencia de Duque? ¿No es un poco extraño que no quiera aportar documentación alguna? Realmente es extraño, pero lo novedoso es que en OK Diario ya hemos aportado todo lo que hasta ahora ministro no ha querido aportar. En OK Diario, por ejemplo, hemos aportado las notas simples de las dos propiedades que están en el registro de la propiedad, son públicas. También hemos hablado de la facturación, de la nula facturación de la sociedad de Duque, porque hemos podido acceder al depósito de cuentas que también está en el registro, en este caso en el registro mercantil. Todas esas pruebas que Duque se ha negado en la rueda de prensa a dar son las que nosotros ya hemos publicado, le hemos dejado en evidencia. Pero realmente yo creo personalmente que la frase que más ha podido delatar al ministro ha sido que si lo podría volver a hacer, si tuviera la oportunidad de volver a repetir toda esta maniobra, no lo haría. Yo creo que con esas palabras realmente él se ha delatado y se ha dado cuenta de que tiene un problema bastante gordo, porque todo lo que ha estado proclamando el partido al que él pertenece, en el gobierno en el que él pertenece, pues precisamente es lo que él ha estado haciendo durante estos años. Hemos escuchado antes como Pedro Sánchez dijo en 2015 que si alguien de su ejecutiva creaba una sociedad para ahorrarse impuestos, lo acabaría echando, pero Pedro Duque ha dicho hoy que tenía todo el apoyo del presidente. Bueno, es lo que hemos visto con todos los ministros, primero con Máxim Huerta, que el presidente del gobierno le apoyó y luego acabó dimitiendo, luego con Carmen Montón, que Pedro Sánchez la empezó apoyando y luego tuvo que dimitir, lo hemos visto también con Dolores Delgado, que a ver qué pasa, y ahora lo vemos también con el caso del astronauta. Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es esperar, ver cómo acontecen precisamente los hechos y ver si finalmente se tiene que ir a casa o no. Pero realmente lo más llamativo, aparte de las declaraciones de archivo del actual presidente, de Pedro Sánchez, diciendo que echaría a cualquier miembro de su ejecutiva que eludiera impuestos a través de una sociedad instrumental, es que cuando el Partido Socialista estaba en la oposición y era Mariano Rajoy el que gobernaba, pidieron la cabeza de uno de sus ministros, de Soria, precisamente por formar parte de un accionariado de una empresa que estaba radicada en Panamá. Se tuvo que ir, tuvo que dimitir y ahora estamos viendo que Sánchez y que el resto del Ejecutivo la paja pues no la ve en su ojo, la ve realmente en ojo ajeno. Desde luego, Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Una sociedad de este tipo no está pensada, exprofeso, para eludir impuestos, pero algunas veces sí que se usan con ese fin. La ministra María Jesús Montero ha pedido a Duque que explique si se creó esta sociedad de forma simultánea, la adquisición de ese chalet, y la utilizó exclusivamente para eludir impuestos o si, por el contrario, cuenta con una actividad propia de una sociedad. Utiliza esa figura con el simple hecho de tapar renta, para que me entienda. Y por tanto esa sociedad no tiene una actividad real. Eso es lo que los inspectores investigan cuando se habla de fraude fiscal respecto a esa sociedad. Entonces, dependiendo de cómo se haya utilizado, es legal o no. Pero más allá de esas cuestiones, pues es verdad que el presidente Sánchez en su momento trasladó que le parecía que se utilizaba con demasiada frecuencia la figura para ocultar renta y que por tanto no le parecía aceptable ese tipo de planteamiento. Pero en este caso concreto habrá que ver si efectivamente la sociedad se crea solamente para no declarar la renta o si tiene una actividad como sociedad incorporada. El exdirector de la agencia tributaria considera que los movimientos de Duque sí han supuesto un ahorro en el IRPF, pero que son totalmente ilegales y sin irregularidad alguna. La ética no se puede pedir a un contribuyente. Yo creo que no se puede pedir a un contribuyente que pague más de lo que las leyes le exigen o que renuncie a acogerse a medidas legales, ¿no? Yo creo que no se puede hacer una valoración ética sobre eso. Lo que yo diría es que sí se puede hacer una valoración de si nos gustan o no nos gustan esas disposiciones legales. Es decir, si creemos razonable que se penalice más a la persona física que a la persona jurídica por la disposición de inmuebles.
La cuestión que cabe hacerse es cómo reaccionaría Pedro Sánchez si este y los otros escándalos del gobierno fuesen de Mariano Rajoy o de cualquier otro político fuera de su partido. Es la misma pregunta que se ha hecho hoy Albert Rivera, líder de Ciudadanos, y también en el Partido Popular le han recordado al presidente sus palabras de cuando era oposición. Que aclare si este es el sistema o procedimiento normal en el que los españoles tienen que comprar sus viviendas. Y entras por la puerta de atrás a la Moncloa, el problema es ese, que todos tus ministros que tengan cualquier asunto, en este caso fiscal o de cualquier tipo, con tu tesis, se tienen que ir. O sea, la pregunta es, si el señor Pedro Duque fuera ministro del PP o de Ciudadanos, ¿qué diría Pedro Sánchez? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Pues eso es lo que hay que hacer, lo que diría Pedro Sánchez. Tiempo de analizar esta sociedad de Duque y también todos sus detalles, y para ello tenemos con nosotros en nuestro plató al economista Juan Carlos Bermejo. Señor Bermejo, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Antes de nada, ¿esta sociedad es legal, no es legal y qué requisitos tiene que cumplir para que lo sea? Bueno, las sociedades son legales y los requisitos, pues bueno, esto en el caso es una sociedad limitada, pues es establecer un capital de 3.006 euros y establecer una junta de accionistas o un accionista único. Y luego pues el material que tenga, o sea, es totalmente legal, y los requisitos como la de cualquier otra sociedad mercantil, como las miles que tenemos en España. ¿Ha eludido Duque impuestos con su sociedad? Bueno, pues tendrá que demostrarlo, ¿no? Porque yo estoy viendo todas las noticias que van apareciendo y tenemos que diferenciar a los espectadores. Los inmuebles son de la sociedad, no son de Duque. Aunque Duque sea el dueño de la sociedad es la dueña de los inmuebles. Es una persona jurídica y tiene sus obligaciones. Y Pedro Duque las suyas como persona física. Entonces, aquí lo que hay que preguntarse es, por ejemplo, cuando le acusan de eludir impuestos, bueno, pues él lo que tiene que enseñar es que no ha incumplido esos impuestos. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, si él está utilizando esos inmuebles como persona física, tendrá que haber unos contratos de alquiler, unas facturas, que ello implica que esa sociedad luego tiene que tributar por esos importes que recibe de Pedro y los IVAs correspondientes, etcétera. Es decir, tiene que haber una relación mercantil entre la persona física y la persona jurídica, aunque estén relacionados por el administrador en este caso. Eso es lo que él tiene que demostrar. Pedro Duque, en las explicaciones que ha dado ante los medios de comunicación, ha dicho que habían creado esta sociedad por si acaso también les pasaba algo tanto a él como a su mujer, en referencia a sus hijos. ¿Se ahorrarían el impuesto de sucesiones? No, vamos a ver, yo aprovecho a los espectadores para recomendarles, si quieren poner a salvo a sus hijos y sobre todo si son jóvenes, por si les pasa algo a los padres, lo que tienen que hacer son testamentos en vida y explicar claramente en esos testamentos cómo se van a distribuir esos bienes y quién los va a administrar y cómo, incluso hasta con líneas dentro de sucesión de esos administradores. Pero el impuesto de sucesiones pues se pagará en la Comunidad Valenciana lo que corresponda, y en el caso del otro inmueble en la Comunidad de Madrid lo que corresponda. Ellos, depende de donde vivan, ellos liquidarán. En este caso, si ellos declaran que están viviendo en Madrid, liquidan en Madrid, pero no tienen por qué ahorrarse nada, porque al fin y al cabo eso va todo a la misma base imponible. O sea, no es así. También decían que era porque vivían fuera de España. ¿Qué es lo que tiene que ver? Bueno, yo supongo que arrendarían esos inmuebles a terceros para sacarle un rendimiento patrimonial mientras ellos vivían fuera de España. Por lo tanto, eso es lo que él tiene que enseñar. Es decir, esos contratos de alquiler con esos terceros, esas facturas y si la sociedad ha tributado esos ingresos. Eso es lo que tiene que mostrar, si es que lo tiene muy sencillo. Y yo estoy muy triste porque Pedro Duque es una de las personas más relevantes que ha habido en España en las últimas décadas y estoy enormemente entristecido. Así que, por favor, Pedro, enséñanos que no has hecho nada de eso. Entonces, señor Bermejo, usted, mójese, ¿qué opina? ¿Abrió Duque la sociedad para pagar menos impuestos o no? Bueno, Duque es ingeniero como yo y honestamente los ingenieros pues al principio somos muy torpes, no entendemos de economía hasta que la estudiamos. Creo que él no lo ha hecho y probablemente ha sido mal asesorado y como muchos otros que hay que ahora se rasgan las vestiduras, pues porque vamos, esto no es nuevo, hay miles y miles de personas que hacen esto y invito a los inspectores de Hacienda a que vigilen todo este tipo de actividades. Yo creo honestamente que no lo ha hecho aposta. Pues ahí queda. Señor Bermejo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Un placer.
Seguimos con más temas controvertidos del Gobierno. Cuarto día consecutivo de nuevas grabaciones de Dolores Delgado. Atención a cómo la ministra alaba una red de prostitución que creó el excomisario Villarejo. Llevamos días anunciándolo, el trato amistoso y cercano que podrían tener la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, con el excomisario Villarejo y el juez inhabilitado Baltasar Garzón es más que evidente. Y unos nuevos audios nos lo confirman. Recordemos, todo ocurrió el 23 de octubre de 2009. Dolores Delgado acudió a una comida cuando entonces era fiscal de la Audiencia Nacional en compañía del entonces juez Baltasar Garzón y en la que también participaron el comisario José Manuel Villarejo y otros 4 altos mandos policiales. Todos ellos mantuvieron una conversación distendida, cercana. En ella hablan de asuntos profesionales, policiales, judiciales, pero también comparten algunos asuntos íntimos y personales. De hecho, cuando los comensales ya habían entrado en los postres, las conversaciones derivaron a cuestiones más triviales sobre cómo se comportan los hombres con las mujeres. Es mucho más fácil que un tío va a ver que una tía va a ver. Sí. Porque pero vosotros entráis al trabajo. Hoy en día hay tías. No. Pero el concepto machista todavía está muy institucionalizado en la sociedad. Hoy a la mujer es más. Sí, hay que ser consecuente. En estos audios, además, se puede oír a Villarejo jactándose ante Dolores Delgado de montar una red de prostitución para sacar información a empresarios y políticos. ¿Sabes lo que hice? Para llevarme los vueltos del mundo, montar una agencia de modelos. Ya está. ¿Qué gilipollez? No, pero tengo que decir que gente dura, correosa, en los consejos de administración, ¿no? Le ponías una sorbita y se la tiraba de ahí, te iba a tomar como el pop y muerto. Es más, el propio Villarejo reconoce que, en efecto, su método tuvo mucho éxito. Bueno, me hice de oro. Me hice una matenda. No, de verdad, de verdad. Fíjate qué cosa más tonta. O sea, era la información vaginal que yo decía. En estos audios se escucha al comisario hablar sin tapujos ante la hoy ministra de que ese negocio de prostitución lo puso, atención, al servicio de la policía o, como él lo llama, el gremio. La monté en su día y humildemente al gremio le dimos buenas satisfacciones, le dimos buena información en su día al gremio, pero que funcionaba como un tiro aquello, funcionaba como un tiro. Funcionaba como un tiro, era una estupidez. Oye, y el gremio se benefició afortunadamente de aquello. Pero era una cosa tonta, pero de todo el mundo, que la gente importante, políticos, la otra, gente como le gusta, pam. Y pese a que todos estos audios hayan salido a la luz, hoy la ministra ha suspendido el único acto público que tenía en su agenda y sigue guardando silencio. Mantienen su apoyo al Gobierno, pero de momento, porque el líder de Podemos mantiene conversaciones con Pedro Sánchez en las que le pide que haga caer a Delgado. Públicamente, el de Podemos no muestra un tono elevado ni especialmente duro, pero abre la puerta a la dimisión. Soy consciente de que van a por ella, pero me parece que ella es consciente de que se equivocó estando en esa comida, porque si no hubiera respondido a la pregunta diciendo la verdad cuando le preguntaron si conocía a Villarejo. Hemos intercambiado mensajes, él me ha transmitido su compromiso para combatir las cloacas. Pensamos diferente con respecto a la ministra, él quiere sostener a su ministra. Yo le he transmitido que las cloacas son peligrosas, afecten a quien afecten. E insisto, no debilita un gobierno que haya dimisiones, al contrario, un gobierno con dimisiones es un gobierno fuerte, un gobierno lleno de corruptos que no dimiten, como el señor Soria en el caso del Partido Popular, que tuvo que salir finalmente por el escándalo de Panamá, eso debilita la democracia española. La ministra de Industria, de las pocas en el Gobierno que ha mostrado su apoyo, su respaldo al 100% con Dolores Delgado. La apoya y así lo ha demostrado ante los medios de comunicación, pero en el Ejecutivo siguen obsesionados con defenderse, argumentando que la agenda no la marca el excomisario Villarejo. Ya comentó el presidente ayer que la agenda política no la marca el comisario Villarejo, la marca este gobierno y, por supuesto, yo apoyo plenamente el trabajo que está haciendo la ministra, que es muy importante en este momento. Pedro Sánchez se encuentra fuera de España, concretamente en Nueva York, y desde el Partido Popular le instan a que regrese ya para dar explicaciones de una vez por todas. Teodoro García Egea exige que deje de esconderse. Bueno, el señor presidente del Gobierno ha hecho de la contradicción y de la rectificación su forma de hacer política. Conocíamos hace pocas semanas que había rectificado respecto de la venta de bombas a Arabia Saudí.
Conocimos también en el momento en el que conformó su gobierno que no le importaba nombrar ministros imputados, cuando antes criticaba a las personas que se encontraban en esta situación, y hoy hemos conocido, según informaciones de OK Diario y de otros medios, que hay un ministro que utilizó supuestamente una sociedad para adquirir un inmueble como único objetivo de evadir impuestos. Que el señor Sánchez apoye al ministro Duque, que el señor Sánchez apoye a la ministra Delgado, que el señor Sánchez haya apoyado en el pasado a la ministra Montón, no es un buen presagio de lo que le puede ocurrir a los ministros del señor Sánchez. Creemos que son ya muchos días escondidos, muchos días sin dar explicaciones, muchos días sin dar la cara, y es el momento de que el señor Sánchez asuma de una vez por todas que es el presidente del gobierno. Tiempo de analizar las idas y venidas y escándalos del Partido Socialista. Para ello hablamos con Fernando Valls, periodista de lainformación.com. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Aguantará Pedro Sánchez hasta 2020? El presidente no quiere oír ni hablar de elecciones, pero en menos de 2 semanas los escándalos del gobierno no paran de salir. Bueno, yo creo que el presidente está intentando aguantar lo máximo posible. Los escándalos o el bombardeo viene de un frente, de otro, cada día es algo nuevo, y en el PSOE las sensaciones de agotamiento y de bastante debilidad. Pero aún así en Moncloa siguen manteniendo que su compromiso o su objetivo es llegar a 2020, y ahí hay una cosa clave, que es los presupuestos. Yo creo que si Sánchez consigue sacar adelante los presupuestos, algo en lo que está ya en plena negociación, pues seguirá hasta 2020. Aún así no tiene ninguna prisa por convocar elecciones, y yo creo que aguantará de momento. Yo creo que hasta final de año no se sabrá claramente si habrá elecciones o no. Todo ello sin contar, Fernando, que en el resto de formaciones ya avisan. En el PDeCAT le recuerdan que aguantará si ellos quieren, y en Podemos piden la dimisión de Delgado. Sí, está poniendo unas condiciones los socios de la moción de censura bastante exigentes al gobierno. Estas que habéis comentado de PDeCAT y de Podemos, pero también está la de RC, que ha dicho que la Fiscalía debería cambiar la acusación de rebelión contra los presos, los exdirigentes de la Generalitat que están en prisión. El gobierno no lo va a tener fácil para sacar adelante esos presupuestos, y de ellos depende la continuidad de Sánchez. Por tanto, veremos a ver cómo surge esta negociación y quién cede, si ceden en esa negociación para aprobar los presupuestos. Anteayer conocíamos una encuesta del CIS que daba como ganador al Partido Socialista en intención de voto. ¿Por qué entonces Sánchez no convoca elecciones? Bueno, un dirigente del PSOE me comentaba ayer efectivamente que si en Moncloa se cree en esa encuesta del CIS, están ya tardando tiempo en convocar elecciones. Parece que hay alguna duda sobre la metodología empleada, y bueno, esos cambios que ha habido en el método para conocer la intención de voto pues han cambiado, y evidentemente se ha disparado el PSOE. Al parecer esa distancia entre PSOE y PP no es tan grande, y dependiendo de ello pues convocar elecciones. Yo creo que el PSOE está mirando las encuestas de reojo, y dependiendo de si saca o no adelante los presupuestos, las mirará más encima y pondrá a la mesa la convocatoria electoral. Sobre Pedro Duque, Fernando, ¿te lo has creído? ¿Ha dicho la verdad? ¿O el hecho de que no haya querido entregar documentación no es un poco extraño? Bueno, Pedro Duque, digamos que es el ministro más débil políticamente del gobierno. Él vino desde un mundo como es el de la ciencia, la ingeniería, a el mundo de la política, y está comprobando, está sufriendo en sus propias carnes lo que es este mundo. Se le ha visto hoy muy incómodo. El pasado viernes, ya en el Consejo de Ministros, la rueda de prensa, se le vio muy incómodo. Yo hablé un poquito con él y me dijo que era un mundo al que no estaba acostumbrado. Pues imagínense hoy cómo se tiene que estar sintiendo. Yo creo las explicaciones de Pedro Duque, creo que ha sido sincero, pero creo que debería hacer un ejercicio mayor de transparencia y de reconocer cómo hacía esos alquileres de su propia vivienda, a quién se lo alquilaba y qué pasaba esos años en los que él estaba fuera de España y esa sociedad no tuvo actividad alguna. Yo creo efectivamente que Pedro Duque debería ser más transparente y dar más explicaciones de las que ha dado, porque hasta ahora son insuficientes. Maxim Huerta, Carmen Montón, Dolores Delgado, el propio Sánchez y ahora Duque. Son ya muchos los miembros del gobierno salpicados, pero no todos siguen la doctrina que decía Sánchez cuando era oposición. ¿No era este el gobierno de la transparencia, igualdad y ejemplaridad? Claro, es lo que tiene hacer declaraciones en la oposición y situar el listón tan bajo. Ahora cualquier cosa que se produzca, pues simplemente con recordar lo que dijo en la oposición Pedro Sánchez, pues no se sostendría prácticamente ningún miembro del gobierno. Yo creo que a Pedro Sánchez está sufriendo en sus carnes lo que sufrió Mariano Rajoy, es la existencia de garbanzos podridos en su propio Consejo de Ministros. Os recuerdo a los espectadores como la sorpresa o el disgusto que se llevó Mariano Rajoy cuando comprobó que su amigo
José Manuel Soria, ministro de Industria, tenía una empresa en un paraíso fiscal, en Panamá. Pues lo mismo está ocurriendo con el gobierno. ¿Quién se iba a pensar que Pedro Duque, un español ejemplar, como lo ha definido hoy mismo Moncloa, ha realizado estas actividades o creó una patrimonial para gestionar sus viviendas? Yo creo que Pedro Sánchez está sufriendo sus carnes, eso se sitúa el listón tan bajo y veremos más rectificaciones o más polémicas relacionadas con eso. Fernando, gracias por tu análisis y muy buenas noches. Gracias a vosotros y buenas noches. Efecto dominó le llaman a algunos. Todo empezó con Maxim Huerta y siguió con Carmen Montón. Un ejemplo más de cómo este gobierno no es sostenible y no va a aguantar tampoco por mucho más tiempo. El castillo de naipes que sostiene el gobierno se desmorona cada día un poco más. La primera foto del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez poco tiene que ver con la actual. Maxim Huerta y Carmen Montón dimitidos y Dolores Delgado y Pedro Duque bajo un estrecho escrutinio en los últimos días. Estos dos últimos casos le han explotado al presidente del gobierno en Nueva York, donde a pesar de todo ha presumido de un gobierno fuerte. Yes, I'm gonna last until 2020. Pero sus escasos diputados y los escándalos que rodean a sus ministros o incluso al propio Pedro Sánchez no dicen lo mismo. Al autodenominado Gobierno de la Transparencia le dimite en el minuto 1 su primer ministro y cara más mediática, Maxim Huerta, por haber defraudado unos 200.000 euros a Hacienda con trampas en sus ingresos profesionales. Carmen Montón también renuncia a pesar de aferrarse a la silla hasta el último momento. En su caso, las notas manipuladas de su máster y finalmente el plagio de su trabajo de fin de estudios suponen la guinda del pastel. Dolores Delgado, mientras tanto, se niega a dejar el puesto de ministra de Justicia a pesar de sus escandalosas grabaciones con el excomisario Villarejo. Partido Popular y Ciudadanos exigen su salida. Podemos, RC, PDeCAT y PNV, socios de investidura del PSOE, también ven insostenible que siga. Le repito, y ya le adelanto, no voy a dimitir. Tampoco da explicaciones Pedro Duque, bajo la lupa por poder haber pagado menos impuestos en la compra de su chalet gracias a una sociedad instrumental. Y mientras a los partidos que apoyaron a Sánchez se les acaba la paciencia, el propio presidente sigue eludiendo su propio escándalo, tanto en su tesis doctoral como en el libro editado posteriormente. ¿Podrá de verdad resistir hasta 2020 el gobierno más débil e inestable de la democracia? Dos dimisiones, dos ministros envueltos en escándalos y hasta el propio presidente con la sombra de la duda. El elevado nivel ético de Pedro Sánchez se está volviendo en su contra. Se ha puesto el socialista la zancadilla a sí mismo. Editorial con Rafa Núñez Huesca. El gobierno está siendo preso de sus propias trampas. Estando en la oposición, elevó el nivel de exigencia y de transparencia hasta límites que ni siquiera ellos mismos están siendo capaces de alcanzar. Colocaron la cota de conducta fiscal en un lugar tal que Maxim Huerta tuvo que abandonar a las primeras de cambio. Colocaron la cota de ejemplaridad personal en un lugar tal en el que Carmen Montón, incluso Pedro Sánchez, tampoco han conseguido llegar. Colocaron la cota de la moral y la corrección política en un lugar tal que la mera alusión a palabras como nenaza o maricón puede llevarse por delante a la ministra de Justicia. Fue el propio presidente Pedro Sánchez el que cavó su propia tumba política al colocar el listón de la tesis o del plagio de una tesis en el 20% de la propia tesis. Vean. Lo que hay en Europa, señor Hernando, son gobiernos dirigidos por partidos sentenciados por la justicia. Lo que hay en Europa son gobiernos donde, por ejemplo, pues personas como en Alemania que han desempeñado responsabilidades ministeriales y se les ha descubierto que han plagiado una tesis, lo que han hecho ha sido dimitir. Y ha sido el propio Sánchez el que ha condenado a Pedro Duque cuando decía hace 2 años que si una persona tributaba menos con una instrumental estaría automáticamente fuera de la ejecutiva. Lo que hizo el PSOE en la oposición fue como escupir al cielo. Hoy paga las consecuencias. Gracias, Rafa. Más asuntos. La Audiencia Nacional ordena reabrir la pieza número 5 del caso Gürtel. El juez José de la Mata va a investigar si el expresidente de la Generalitat Valenciana adjudicó irregularmente varios contratos a la empresa de Orange Market. La Sala de lo Penal de la Audiencia ha ordenado de esta forma la reapertura de esta pieza en la que se investiga el montaje del stand de la Generalitat en la Feria de Turismo Fitur de 2009 y también la elaboración de la guía de comunicación del Gobierno autonómico del año 2004. Todo ello después de que varios acusados en enero apuntaran a Camps como el máximo responsable.
Y como ya saben, Manuel Valls se presenta como candidato a la alcaldía de Barcelona, una candidatura que ha levantado todo tipo de reacciones en las diferentes formaciones políticas. Aunque todo parecía indicar lo contrario durante estos últimos meses, finalmente lo va a hacer independientemente, con una plataforma transversal a la que se va a sumar Ciudadanos. En el Partido Popular hablan de diálogo y a Podemos les parece raro que Valls se presente. Es un poco extraña la candidatura de Manuel Valls, un tipo que no va a la Asamblea francesa a pesar de que cobra un sueldo allí, alguien, digamos, que está muy mal visto en Francia. Creo que no es muy sensato presentar a alguien que no es de Barcelona como alcalde de Barcelona, alguien que no conoce la ciudad, pero es una decisión legítima de Ciudadanos, ellos verán. Voz Populi, que el gobierno socialista es partidario de que los golpistas encarcelados disfruten ya de la libertad en vez de estar en prisión. Así lo han dejado claro en las últimas semanas diferentes miembros del propio Partido Socialista. Y hoy Miquel Iceta se posiciona también a favor de los separatistas y dice que su tiempo en prisión está durando demasiado. Yo creo que sí, la prisión preventiva está durando demasiado, sí, lo pienso. Hay quien dice que es que no hay mecanismo mejor para asegurar que el juicio se celebre en condiciones. Yo ahí no me atrevo a entrar, no me corresponde, pero sí, si ustedes me lo dicen. Indulto, mire, yo creo que prefigurar la sentencia, hablar de indulto es prefigurar una condena y es subvertir la presunción de inocencia que rige para todos. Y en ese mismo desayuno informativo, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha elogiado a Miquel Iceta. Dice de él que es clave para reconducir el conflicto político catalán y que todo el mundo le admira. Por eso, precisamente, creo sinceramente que es una de las personas claves en estos momentos para embridar, para reconducir el problema y la situación en Cataluña. Es una persona dialogante, una persona que busca la empatía, que busca siempre entender al otro, que busca aproximar posiciones. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el tercer teniente alcalde, Jaume Asens, han exhibido este jueves un informe en el que detallan el estado de las querellas por la intervención policial del 1 de octubre. De un total de 27 piezas abiertas, 17 han sido archivadas, pero aún así Colau pide que el coronel Pérez de los Cobos testifique ante el juez por la actuación de la Policía Nacional en el 1 de octubre. Pero además hemos pedido recientemente también que se cite como testigo al teniente coronel Diego Pérez de los Cobos como máximo responsable policial del operativo del 1 de octubre. Y además pedimos en general al Gobierno del Estado que a través de todos sus mecanismos colabore con la investigación judicial, porque hasta ahora hemos estado solos como administración pública, somos la única administración que ha estado en esta investigación. Lo están escuchando, el himno de España, gritos de fuera, fuera o de no eres bienvenido. Así ha sido recibido el presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuando ha ido a visitar el Instituto de Sant Andreu de la Barca, el mismo centro educativo en el que 9 profesores fueron denunciados por la Fiscalía por haber humillado y despreciado a hijos de guardias civiles tras el referéndum del pasado 1 de octubre y también de las supuestas, de lo que ellos llaman como violentas cargas policiales. Se trataba de un centenar de padres que ondeaban banderas españoles y que consideran que la visita de Torra es una provocación en toda regla. Y en su habitual intento por adoctrinar a los más pequeños, hemos conocido cómo mienten y cómo cambian la historia de los separatistas sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre. Redacción de informativos, Miriam Olivas, ¿cómo se contó esta fecha en las aulas catalanas? Cuéntanos. Buenas noches, Salva. Pues así lo ha contado el mundo a través de un informe elaborado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe y Sociedad Civil Catalana, en la que cuentan cómo contaron algunos profesores en algunos colegios cómo sucedió el 1 de octubre. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en la escuela Les Meties de Vilafant le contaban a los niños de segundo de primaria que el 2 de octubre no se abriría la escuela porque la policía la había roto. Aunque según El Mundo, esta escuela había servido como colegio electoral el 1 de octubre y no hubo ninguna intervención policial. También le dijeron que todos los policías eran malos, salvo los Mossos de Escuadra. Vamos a ver otro ejemplo, esta vez en un instituto, en el Pla de les Moreres. En este instituto, un profesor de sociales le decía a los alumnos que los hombres que habían entrado en la cárcel eran hombres de bien y por lo tanto presos políticos. Y otro ejemplo más, también en otro instituto, en el Ramón
Llull en Barcelona, donde este informe asegura que colgaron pancartas contra España. Más datos también que nos deja este informe. Más de 600 directivos de colegios y de escuelas en Barcelona mandaron una carta a la Comisión Europea para que se solidarizaran con los 893 heridos del 1 de octubre, aunque estas cifras de heridos jamás se han podido comprobar. Y más datos también. 162 colegios y escuelas se abrieron el 1 de octubre para que se pudiera votar, a pesar de que el Tribunal Supremo había prohibido la consulta. Miriam, gracias y buenas noches. Buenas noches. Los Mossos d'Esquadra han desalojado a un centenar de miembros de los violentos CDR y de la CUP que han bloqueado a primera hora de esta mañana el acceso principal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Estos manifestantes se han concentrado a las puertas del tribunal en señal de protesta por la petición de penas de prisión para 11 de ellos. El modus operandi ha sido muy similar al que hicieron 7 meses atrás, el pasado 23 de febrero, encadenándose. Una acción por la que fueron detenidas 14 personas y la Fiscalía solicita prisión para 11 de ellas. Carles Puigdemont en evidencia. Durante una entrevista en una televisión belga, un economista pone contra las cuerdas al fugado al decirle verdades como puños. Recuerda al expresidente que debería estar entre rejas. Vean. If you want to earn some dignity, I think you should go back and lock yourself up in jail. Cannot understand why you are here in the studio and not with your friends in Catalonia. Yes, because if I was in jail, I couldn't be in that studio. I don't believe in the martyrs. I believe in democracy and the separation of powers. If you didn't want to have martyrdom, you shouldn't have organized a fake referendum, but a real one. You lost a lot of credibility. I don't think so. The referendum was not a fake, it was a real. Precisamente Puigdemont dice estar en guerra con España, que es un exiliado, que recibe amenazas y que arriesga su vida. Son solo algunas de las muchas barbaridades que el expresidente plasma en su libro. Cuando un expresidente de Cataluña huido de la justicia española saca un libro, ¿qué esperarían leer en esas páginas? Da igual, no lo piensen porque ha hecho lo que ha querido. Ha creado un ejemplar propagandístico donde hace un reiterativo alegato de autodefensa, una burrada tras otra y si no, escuchen. Vivimos bajo la amenaza permanente de los servicios secretos españoles. Hemos denunciado a la policía belga que alguien ha puesto localizadores de GPS bajo la carrocería de nuestros coches. Podrían también poner un explosivo. Puigdemont cree que su vida corre peligro en Bélgica. En 2 ocasiones, a lo largo del libro, confiesa su temor a los servicios secretos españoles. Digo de vez en cuando que arriesgo mi vida, y no lo digo por azar. Nos enfrentamos a un Estado que no conoce límites para defender la unidad de la patria. A Puigdemont le duelen las críticas por haber alquilado una casa en Waterloo por la friolera de 4.400 euros al mes. ¿Debería vivir en un lugar donde sea imposible trabajar? Nos beneficiamos de una gran solidaridad, también financiera, de muchos catalanes que quieren que continuemos nuestro trabajo en el exilio, concentrando toda la actividad en ese lugar. En realidad, ahorramos dinero. Además, los alquileres son más bajos en Waterloo que en Bruselas. En cuanto a su paso por prisión... Vivo estos momentos con filosofía. Desde hace muchas semanas he cobrado conciencia que estamos en guerra con España. Asegura que tuvo una acogida genial, que incluso le invitaban a pizza y algo más. Incluso firma autógrafos porque la mayoría de ellos sigue mis aventuras por televisión. También hay palabras para la prensa. Los medios españoles nos desprecian sin límites y expresan odio hacia nosotros. Nos consideran locos, radicales, líderes manipulados, que no saben distinguir entre el bien y el mal. Y su vista de futuro... Si la amenaza de prisión de larga duración persiste en España, la única posibilidad que me queda es el exilio, idealmente en Bruselas. El Partido Popular va a proponer una ley que se centre en la protección a las embarazadas para darles el mayor apoyo psicológico y económico posible, de forma que puedan seguir adelante con la gestación y lo hagan sin ningún tipo de presión y eviten así la opción de abortar. Ha sido el secretario general del partido, Teodoro García Egea, el que ha hablado de esta iniciativa que su formación pretende desarrollar. No ha precisado, eso sí, si supone una reforma de la ley actual que regula la interrupción del embarazo o si se va a tratar de una norma independiente, pero Egea es contundente. El Partido Popular piensa hablar claro en este asunto.
Los VTCs toman las calles de Madrid y también otras ciudades españolas por el decretazo del taxi de Fomento. Centenares de estos coches y de conductores han ocupado esta mañana los 6 carriles centrales del Paseo de la Castellana, portando pancartas en las que se podía leer "Pedro mal, muy mal", "Yo sí pago impuestos" o "Por el derecho a trabajar". Tras la jornada de ayer de viajes gratis, hoy ha dado pistoletazo de salida esta manifestación, que ha durado apenas unas horas y que será igual mañana viernes. La concentración se ha iniciado en Plaza Lima, recorriendo toda la arteria madrileña hasta la altura de Nuevos Ministerios. Y en página internacional, críticas y más críticas al papel de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela. No es la primera vez que surgen reproches al expresidente. Redacción de informativos, Miguel Gutiérrez. ¿Cómo ha sido ese papel que ha desempeñado el expresidente? Cuéntanos. Muy buenas noches, Alba. La defensa de Rodríguez Zapatero a Maduro y a su régimen está siendo vista con malos ojos desde muchos puntos, desde muchos sectores del ámbito internacional. En primer lugar, por ejemplo, se le criticó desde la Eurocámara el pasado febrero, y es que fue Beatriz Becerra, la eurodiputada, la que le pidió por favor que dejase de avergonzar con su función a España y a la Unión Europea, ya que no estaba actuando como mediador, sino como defensor de Maduro. Unas palabras similares tuvo para el Felipe González, que esta posiblemente fue la crítica que más le pudo doler, la que más le pudo escocer, viniendo de una figura histórica del PSOE. Y Felipe González lo que vino a decir es que un diálogo real, un diálogo serio con el gobierno de Maduro no podía existir, y que todo iba a ir al fracaso, y esto lo sostuvo con datos, ya que desde que Zapatero empezó en el año 2015 a trabajar como mediador, el número de presos políticos en Venezuela ha crecido por 6, se ha multiplicado por 6, y que además el poder nunca fue devuelto a la Asamblea venezolana. Y por supuesto desde la oposición exiliada también se le ha criticado, y esto lo hizo Lester Toledo, un conocido opositor venezolano, que le dijo que debería de actuar como mediador realmente, no trabajar para Maduro, y que seguramente Zapatero no querría una situación política como la que tienen en Venezuela aquí en España. Gracias, Miguel. Nicolás Maduro toma la palabra a Donald Trump. El presidente de Venezuela dice estar dispuesto a estrecharle la mano y dialogar, con una agenda abierta sobre cuestiones bilaterales y sobre aquellas que afectan a toda América Latina. Aunque eso sí, Maduro ha hecho estas declaraciones después de acusar a Estados Unidos de liderar una campaña que busca demonizar a su país. Hablamos de la situación en Venezuela y del papel de Zapatero con William Cárdenas, director de Consultores Cárdenas. Señor Cárdenas, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Es Zapatero el ministro de Exteriores de Maduro, tal y como reprochó Luis Almagro? Bueno, después de todo lo que hemos visto durante los años 2016, 2017 y 2018, tenemos que concluir en que el señor Luis Almagro tiene razón. El presidente Rodríguez Zapatero ha estado cumpliendo una función, una supuesta función de mediador para la que no tiene cualidad. Él ha evidenciado estar parcializado por una de las partes, y cuando esto ocurre se pierde la condición de mediador. Lo cierto es que durante todo este tiempo esa mediación del expresidente Rodríguez Zapatero lo que ha permitido es que la narcotiranía que rige a Venezuela gane muchísimo tiempo. Gane tiempo, y no solo gane tiempo, sino que además han aumentado el número de personas que terminan en las cárceles venezolanas por los actos de represión del régimen. Entonces, prestarle atención y darle demasiada importancia a lo que dijo el señor Luis Almagro, yo creo que eso no es lo importante. Lo importante sería condenar la tiranía que tiene sometido al pueblo venezolano a una absoluta violación de los derechos humanos. Es un auténtico exterminio el que está viviendo la sociedad venezolana. Hay una privación intencional de alimentos y de medicinas. ¿Es que acaso no vemos todos los días las imágenes que son absolutamente alarmantes de lo que está sufriendo esta sociedad? Yo creo que eso es lo verdaderamente importante, y eso es lo que debería condenar el gobierno español. No condenar que Almagro haya dicho una cosa más o menos, no.
Lo grave, lo realmente grave, es que todos los días están muriendo niños desnutridos, gente que no tiene medicinas para sus tratamientos de enfermedades terminales y, bueno, pues eso es lo realmente importante, ¿no? En Venezuela impera la ley del plomo. Con un escenario de pobreza, hambruna y violencia, ¿habría que intervenir militarmente Venezuela? Bueno, esto nosotros no lo venimos diciendo ahora, lo venimos diciendo desde hace muchos años, porque es una sociedad que está secuestrada por una auténtica banda de delincuentes. Para nadie, yo no voy a escandalizar a nadie si digo que los poderes públicos del Estado venezolano están captados por personas que están denunciadas por crímenes de lesa humanidad, por delitos de corrupción, por vínculos con el narcotráfico. O sea, esos son los que manejan el poder en Venezuela, con el respaldo de unas fuerzas armadas cómplices. Ante eso hay una población completamente desarmada, en estado de secuestro. Es que la comparación no es baladí, es un auténtico secuestro de una sociedad como jamás se había visto antes. En esas condiciones, por supuesto, que la intervención armada es procedente, pero es que además en Venezuela hay una intervención armada de hecho. Allí están más de 60.000 efectivos del castrocomunismo cubano que están presentes en Venezuela. Entonces, ¿por qué alarmarse de una intervención armada para liberar un país que está secuestrado por unos delincuentes, ¿no? William Cárdenas, gracias por estar con nosotros en este informativo. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero volvemos mañana a las 8:30 con más información. Mientras tanto, tiempos modernos y el gato al agua. Hasta mañana, que tenga una buena noche.